Buenos días a todos. Es un placer de nuevo volver a tomar contacto con vosotros y agradeceros el que os hayáis unido a esta segunda parte de la charla. Sabéis que soy Vicente Jiménez López, director de la parte médica de la Clínica Ciro, donde tengo tenemos este magnífico equipo de profesionales. Somos todos un conjunto único que trabajamos uno junto al otro, codo con codo, y nunca mejor dicho, porque eso es como tenemos que trabajar ahora todo el mundo, codo con codo. Y bueno, pues para mí es un placer el poder compartir un día a día de trabajo con ellos. Tenemos un portal que es donde nos han enviado, el portal es cursosonline@clinicaciro.es, y nos han enviado información de la charla del otro día. Y una compañera nos ha dicho que la férula de descarga más el ajuste pulsal igual a mejora del estrés. Y bueno, yo eso no sé si lo he dicho el otro día, si lo he dicho, me he confundido. Férula de descarga más ajuste pulsal, el estrés no influye para nada. El estrés es una cosa personal que tenemos todos, un estrés, una tensión, lo que sea, cada uno dependiendo de su personalidad. Y entonces lo que nosotros hacemos con la férula de descarga y con el estrés es crear una situación en la boca, como veis aquí en la diapositiva, donde el paciente cierra y no sobrecarga los cóndilos, no cambia de posición, todo funciona de una forma equilibrada, y entonces, bueno, eso es lo que vamos a conseguir con la férula y con el ajuste pulsal. El estrés no lo vamos a mejorar. Y vamos a conseguir que cuando ese paciente tenga estrés y rechine y apriete, esté en una situación fisiológica como demuestra el esquema que hemos puesto del movimiento de la máxima intercuspidación y de la relación técnica. Esta mañana, cuando yo me peinaba, la verdad es que me recordaba mi época de hippie en Ibiza. Ese momento que yo creo que hemos vivido todos los que tenemos mi edad, de los hippies, de la libertad, de no sé qué. Y entonces, en aquel momento yo conocí a una persona que fue definitiva en mi vida, que es el doctor Gasca y su mujer Pilar. Ellos me abrieron las puertas de su clínica, me dijeron, mira, yo entonces estaba en un pueblo, deja el pueblo, vente conmigo, yo te enseño, te lo prometo, porque ya había intentado en 14 puertas y todos te cerraban la puerta y nadie te dejaba ir a aprender. Eran otros tiempos completamente diferentes a los actuales. Pero Paquito se nos ha ido hace poco con un coronavirus, y entonces, bueno, pues yo quiero rendirle mi homenaje, no solamente a Paco, y por eso me he puesto esta corbata negra, que yo creo que es lo menos que se puede hacer por un amigo que se muere, y por la cantidad de gente que se ha muerto en este país. Y entonces quiero dar mi homenaje a los compañeros fallecidos por el coronavirus, pero muy especialmente a mi amigo Paco y muy especialmente también a mi amigo Gregorio González Ortega. Gregorio González Ortega. Era mi amigo de Cuenca, era el Goyo, todos le queríamos un montón, y bueno, pues la verdad es que a los dos les vamos a echar mucho de menos. Y por supuesto a todos los demás compañeros que hayan fallecido. Y vamos a empezar donde dejamos el otro día. El otro día hablamos del diseño de las células, de dos planos posteriores lisos, donde queremos que encajen, que tropiecen las cúspides antagonistas vestibulares. Y vamos a ver la guía anterior. Hemos conseguido que se produzcan puntos a nivel de las cúspides de los caninos, y vamos a ver cómo hacemos para organizar cómo queremos que sea la guía en esa férula. Lo que sí que vamos a tener claro es que queremos que sean las guías lo más planas posibles, dentro de cumplir la misión de evitar los contactos posteriores. Y volvemos a presentaros a nuestra amiga Alegría, que nos viene muy bien en estos momentos de tristeza y que nos va a indicar cosas importantes que vamos a ver. Como veis, la pregunta, ¿por qué se hace guía canina y no protección de grupo posterior? Bueno, pues eso es muy importante. La guía canina es como si tú arrastraras, cuando se produce la guía canina, si vemos en la figura superior derecha, que está resbalando sobre un canino, es como si tú arrastraras un aro por el suelo. Pero si tienes una situación de protección de grupo posterior, que serían contactos a nivel de los dos bicúspides superiores y de la cúspide mesial, mesiovestibular del molar superior, entonces
fíjate que se va a producir mucha más superficie de fricción. Es como si tú arrastraras un bidón por la nieve. Eso va a producir una mayor sobrecarga muscular. Y por ese motivo siempre hacemos guía canina. ¿Por qué se hace la guía canina plana? Bueno, pues porque lo que pretendemos es que estos cóndilos de no trabajo, que son los que el movimiento es hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, se va a producir en función de la inclinación que tenga la guía, es decir, cuanta más inclinación tenga, más se va a desplazar ese cóndilo hacia abajo y hacia adelante, con lo cual va a tirar mucho más de esa cápsula articular que le está envolviendo. Pretendemos que sea lo más plano posible para que de una forma armónica en relación a la guía canina se desplace ese cóndilo de no trabajo y para que se abra más o menos la boca en el sector posterior, en un movimiento de lateralidad. Luego, cuando vamos a ver en qué nos vamos a fijar para hacer esa guía canina plana. Pues si tú colocas una férula en boca y ves que se abre mucho en el sector posterior, pues tendrás que tener cuidado porque ahí hay algo que no funciona bien. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en boca para que sea esa guía plana? Pues te hemos dicho que tenemos contactos a nivel de los caninos, fijaros ese punto negro que tenemos ahí, vamos a inclinar la fresa, aproximadamente queremos buscar unos 45 grados o un poquito menos, dependiendo de cómo abra el sector posterior. En los movimientos de lateralidad la rebajamos y aplanamos la guía canina. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a aplanar esa guía canina? Pues vamos a ver. Lo que queremos es que cuando se produzca un movimiento de 5 milímetros, como veis aquí en el lado izquierdo del cóndilo de no trabajo, se produzca una apertura en el sector posterior en el lado de trabajo de aproximadamente 1 milímetro y en el lado de no trabajo de aproximadamente 1,5 milímetros. Eso es lo que queremos, a grosso modo, obtener. De esa forma vamos a evitar tensiones en la cápsula articular. Luego, esa va a ser lo que llamamos la inclinación orientativa de la guía. Pretendemos que cuando tú coloques esa férula en boca y tengas esas vías de lateralidad, no se produzcan dolores a nivel de la articulación porque se haya producido una gran tensión. Entonces, fíjate, este caso, por ejemplo, sí que tiene una guía muy inclinada. Entonces, esas vías caninas con mucha inclinación van a producir tensiones en la cápsula articular del cóndilo de no trabajo. Se deberán entonces aplanar para evitar tensiones en la cápsula. Es decir, cuando tú te diga un paciente y te diga, mira, doctor, yo es que he notado dolor en la... Eso es que has dejado uno de los motivos, puede ser que has dejado una guía muy inclinada. Tú chequeas, ves al lateralizar hacia un lado y hacia otro cuánto se abre el sector posterior. Si ves que se abre mucho, pues esa guía canina la vas a aplanar. Entonces, muchas veces, como decíamos, aparece dolor. Y existen más posibilidades de que se muevan las férulas, que haga pivotaje la férula, si tienes una guía muy inclinada, que si tienes una guía más plana, que va todo como mucho más armónico y crea menos tensiones y hace que se produzca menos movimiento de esas férulas. Luego, lo que queremos a nivel de la guía es que tenga una forma de V, que el canino haga la protusiva y la lateral, bilateralmente como veis, y que, bueno, pues sean lo más planas posibles, a ser posibles 45 grados o un poquito menos. ¿Por qué se elimina la zona intercanina dejando sin contacto a los 4 incisivos anteriores antagonistas de la férula? Bueno, pues eso es una cosa importantísima que lo tengáis y que lo grabéis aquí para todo, para férulas, para dientes, para todo. Yo diría que es la situación oclusal más patológica y es cuando tú tienes un sobrecontacto en el nivel anterior de los dientes y tienes fuera de oclusión o con muy poco contacto en el nivel posterior. ¿Qué pasa? Que cuando tú cierras se produce un pivotaje y la mandíbula va hacia arriba, lo que es el cóndilo, y crea una compresión y se produce dolor. Es muy fácil que en esa situación se produzca dolor. Luego, otro de los motivos para chequear una férula cuando te dice el paciente que se le ha producido dolor es que no exista nada de sobrecarga a nivel anterior. Como en un momento de prisa, de no sé qué, pues ven que te está esperando un paciente en la sala, a lo mejor no has conseguido chequear al 100% esa férula, has dejado un sobrecontacto en el nivel anterior y eso es lo que más molestia le va a producir. Pues vamos a solucionarlo de una forma muy sencilla, vamos a evitarlo, quitamos el contacto entre canino y canino y de esa forma no se va a producir la situación que estamos viendo en el vídeo.
eliminamos los contactos a nivel anterior de canino a canino. Vamos a seguir el siguiente paso del diseño de la clínica, que es ajustar la oclusión eliminando las prematuridades y las interferencias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué papel de articular vamos a utilizar, un papel de articular fino. Nosotros utilizamos el Hanel Roeco, pero bueno, suele tener solo unas 12 micras, me parece que tiene este papel. A mí esto de las micras es una de las cosas, bueno, que sea un papel de articular muy fino, punto. Hay una 8-12 que vamos a discernir ahora de la influencia que pueda tener 8-12. No, señores, un papel de articular fino y que te dé la capacidad de doblarlo y que fijaros cómo con estas pinzas conseguimos que exista marcas tanto por un lado como por el otro. Una vez ya se ha creado el plano oclusal posterior paralelo al suelo, que habíamos visto el día anterior, procura que sin morder el paciente por sí solo, simplemente dirigido, es decir, haciendo esto, exista contactos bilaterales que se produzcan en las cúspides vestibulares de ambos lados y en los caninos. Y, por supuesto, llevando al paciente a relación céntrica. Al equilibrar estos contactos oclusales en el plano posterior, se van a equilibrar sin morder. Es decir, el paciente no muerde, tú eres el que le estás llevando al paciente. Fíjate, como yo le dirijo, le llevo al paciente a esa posición y consigo que se produzcan contactos. Hay que sujetarle la cabeza cuando estás haciendo estos movimientos. Fíjate, por ejemplo, que ahí tienes muchos contactos en ese lado y pocos contactos en el otro lado, pues entonces vamos eliminando contactos hasta conseguir equilibrar los contactos de los dos lados. Fíjate, hemos vuelto a meter el papel y ya hay muchísimos más contactos, prácticamente ya está todo contactando. Bueno, pues ha habido una cosa muy importante, hemos llegado a que existan contactos en los dos caninos. Eso es lo que siempre vamos a buscar en este momento en las férulas, que haya todos los contactos posteriores sobre las cúspides vestibulares, pero que a su vez haya contactos sobre los caninos. Entonces, en primer lugar, se han obtenido los contactos bilaterales posteriores dirigiendo al paciente. Ese es el primer punto, que sin que el paciente muerda, consigamos contactos bilaterales. Pero posteriormente se eliminarán las prematuridades que pueden aparecer mordiendo flojo el paciente y después mordiendo fuerte. Luego, primero hemos conseguido todos los contactos y ahora vamos a eliminar las prematuridades mordiendo flojo y fuerte. Primero flojo y luego fuerte. Cuando vamos a hacer mordiendo flojo y mordiendo fuerte también, pero vamos a empezar mordiendo flojo, llevas al paciente a relación céntrica, bien despacito, en el eje de bisagra, vas dirigiendo y dices, cuando notes el primer contacto, te avisas. Él nota el primer contacto, te dice dónde está, tú metes el papel y entonces fíjate que en esa situación tienes los cóndilos rotando, como se ve arriba a la derecha, sobre el eje de bisagra y los cóndilos bien posicionados en relación a el menisco. Notas el primer punto y ahí ya pues vas eliminando, eliminas el primer punto que el paciente te ha dicho que es donde contacta y efectivamente ves que cuando ya él muerde, pues por ejemplo ese punto estará más marcado a lo mejor o ves que solamente ha mordido ahí y los demás no contactan. Normalmente lo que te aparece, si has equilibrado bien en la primera parte, es que ese punto va a estar más marcadito, como con más brillo. Bueno, pues lo eliminas muy despacito, con el papel articular metido, por supuesto, en boca y negro. Y entonces se ajusta con papel de articular negro esta fase. Siempre lo haces con papel de articular. Al principio se le hace al paciente morder flojo y no se dejará que muerda fuerte hasta el final del ajuste. Y siempre tratando de mantener manualmente en relación céntrica. Siempre tratando de llevarle a relación céntrica. Sin forzar y rotando los cóndilos en el eje de bisagra. Primero, si os fijáis la figura de arriba, lo que vas a conseguir, en primer lugar, es desprogramar esa relación que tiene el paciente de morder siempre, evitando las prematuridades. Pues tú la desprogramas, le llevas adelante, atrás,
hasta que consigue que encajen los cóndilos bien en la posición de relación céntrica. Cuando ya no encajan los cóndilos bien en la posición de relación céntrica, tienes una capacidad de abrir y cerrar sin que esos cóndilos se muevan de su posición de relación céntrica, simplemente que roten aproximadamente unos 20 grados, 22, te hablan de un espacio en el que tú vas a notar que no se sale ese cóndilo de la posición de relación céntrica. Y que fíjate cómo lo tienes en la parte de abajo, perfectamente ves cómo el cóndilo rota sin que se salga de relación céntrica gracias a la posición del eje de bisagra. Entonces, hay que llegar a conseguir que exista contacto bilateral en relación céntrica y sin morder fuerte el paciente, todavía no ha mordido fuerte, como mínimo hasta el primer molar bilateral, y con todas las cúspides vestibulares antagonistas y caninos tocando y creando unos puntos pequeños de oclusión. Hasta este momento, insistimos, el paciente sigue mordiendo flojo. Una vez comprobada que existe esos múltiples puntos de contacto mordiendo flojo, se le dice por primera vez al paciente que muerda fuerte. Es decir, ya hemos mordido flojo, hemos ido quitando esos primeros contactos que puede tener hasta que hemos conseguido un equilibrio, mordiendo flojo, y ahora ya se le dice al paciente que muerda fuerte. ¿Por qué le vamos a decir que muerda fuerte? Pues le vamos a decir que muerda fuerte porque realmente el paciente, cuando crea las parafunciones, es cuando está apretando fuerte, y eso hay también que controlarlo. Y cuando el paciente aprieta fuerte, se van a producir desde inclusiones dentarias a cambios y variaciones laterales de las piezas, porque si apoya más en un sitio que en otro, pues lógicamente esto se puede también, de alguna manera, variar en lateralidad. Date cuenta que tenemos unas muelas y unos dientes metidos en un periodonto, pero que hay un espacio donde va a haber una ligera posibilidad de variación. Recordemos entonces que podrán aparecer intrusiones dentarias que varíen la posición de los dientes antagonistas, como estábamos diciendo. Esta situación de que se intruyan, de que cambien un poquito de posición, puede variar el tamaño de los puntos negros de oclusión. Y entonces, como han cambiado estas piezas antagonistas de situación, por la intrusión y por las fuerzas laterales, pueden aparecer puntos más grandes, como estamos viendo aquí. Bueno, pues iremos recortando esos puntos grandes que están apareciendo. Entonces se procurará hacer los puntos de oclusión lo más pequeños posibles. Entonces eliminarán las manchas que aparezcan en el área más mesial, si la férula superior, hasta que se convierta en un punto que corresponde a la zona más distal y central. Ahora lo vamos a ver más claro. Y se hará al revés si es inferior. Luego se pretende dejar los contactos que estén más próximos a las fosas centrales, para que haya un equilibrio de oclusión y un equilibrio de fuerzas, para que no esté unas hacia afuera, otras hacia adentro, sino que haya un equilibrio de fuerzas. Fijaros este caso. Imagínate que estos son los puntos de la férula, y entonces tú lo que estás haciendo, como es superior, eliminas lo más mesial y dejas el punto más distal y central. Eliminas lo más mesial y dejas el punto más central y distal. Lo mismo en todos y lo mismo en todos. Fíjate, nosotros hablábamos de que organizamos cursos teórico-prácticos de oclusión. Esto es una teoría práctica. O sea, esto realmente es lo que tú te vas a encontrar a la boca de un paciente y que yo te voy a enseñar cómo tienes que eliminar esos puntos. Es como si estuvieras haciendo una práctica directamente en la boca de un paciente, pero que lo ves muchísimo mejor y que te estoy enseñando exactamente dónde tienes que eliminar esos puntos. Por eso nosotros a los cursos les llamamos cursos teóricos prácticos de oclusión. Fíjate, estamos dejando los puntos de la zona más central. Y si la férula fuera entonces inferior, se eliminará la zona más distal hasta convertirla en un punto también hacia la zona más mesial y central, que es lo que vamos a dejar. O sea, en inferior eliminamos distal, acuérdate, y dejas el punto que está más próximo a la zona central. Eliminamos distal dejando el punto más próximo a la zona central. Y ahí exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos una serie de puntos que están formando lo que va a ser la cara oclusal de la zona posterior de la férula. Luego resumen, ¿cómo debe morder el paciente?
para ajustar esa férula, eliminar prematuridades y conseguir un buen encaje en el sector posterior. Primero, hay que conseguir, conduciendo al paciente a relación céntrica y sin dejarle morder, que haya contactos. Luego, mordiendo flojo y luego mordiendo fuerte. Luego, hemos procurado, de alguna manera, reconvertir la oclusión en una materia mucho más simple, pero basada en los mismos principios, natológicos, originales, haciéndoles más permisivos, por lo que su utilización está al alcance de todos los profesionales, al ser mucho más sencillo de aplicar y aprender. Este libro yo lo hice porque me lo pidió el profesor Branneman. Me dijo, Vicente, falta escribir un libro de oclusión bueno, donde puedas indicar cómo hacer un ajuste para una carga inmediata, porque él me dijo, en las cargas inmediatas lo más importante es la oclusión y el tipo de hueso que utilices. Lo del implante es lo de menos. Y bueno, si alguien sabía de implantes, yo creo que fue el profesor Branneman. Y fue lo que me decía escribir este libro, la verdad. Y bueno, yo os lo aconsejo, sobre todo a los que estéis empezando, que sin duda compréis este libro para iniciaros en la oclusión. Ahora vamos a sacar otro, como dentro de un año más o menos, que ese ya va a ser la virguería absoluta. Pero bueno, para empezar, este os va a venir muy bien. Recordaros esos cursos online teórico-prácticos que los podéis ver los podéis ver en nuestro portal de cursosonline@clinicacir.es. ¿Y por qué no ajustar la oclusión? Me pregunta la gente, de las férulas apretando a tope desde el primer momento y te quitas de problemas y te quitas de historias y ganas tiempo. Te evitaría muchísimos problemas. Bueno, pues eso no es así y te voy a explicar por qué. Mira, en esta situación tú tienes lo que ocurre en una boca. El paciente muerde, arriba a la derecha, el paciente muerde y está todo equilibrado. Encaja perfectamente sobre la férula, apoya sobre la férula y los cóndilos están en su sitio. Pero si tú no tienes apoyo en uno de los lados, fíjate lo que te está pasando. O sea, lo típico de muerde fuerte, pues puede ser que no tengas apoyo en el lado izquierdo del paciente, esa mandíbula pivote y al pivotar esté creando una compresión a nivel del cóndilo. Es decir, esté ocurriendo esto. Y por supuesto que tú vas a ir ganando puntos y por supuesto que lo vas a ir encajando, pero lo vas a ir encajando en la posición de que ese cóndilo está creando una compresión aquí arriba en la articulación. ¿Qué ocurre? Pues que a ese señor esta férula le va a doler. Oiga, me he puesto la férula y me duele. Es que es lógico que le duela. Vas a querer buscar que haya una oclusión, pero que los cóndilos no cambien absolutamente nada. Y la única forma de conseguirlo es, como te he dicho, primero, llevándole tú para conseguir un equilibrio que ya no se produzca esa compresión del cóndilo y luego eliminando las prematuridades en función de lo que os he explicado. Una vez eliminadas las prematuridades en el plano oclusal posterior, se procede a hacer lo mismo pero con las interferencias. Entonces vamos a eliminar las interferencias. Se utilizará papel rojo para señalar las lateralidades y protrusivas y azul o negro para la máxima intercuspidación en la relación céntrica, que ya no vamos a tener ni que llevar porque ya la tenemos ajustada. Muerde, clac, clac, clac. No hay ni que llevarle. ¿Qué habrá que hacer para incorporar en el ajuste de las férulas el movimiento de Bennett y cuál es su importancia? Bueno, ¿qué es el movimiento de Bennett? El movimiento de Bennett es un movimiento en bloque de la mandíbula que se va hacia los lados cuando estás haciendo movimientos de lateralidad. Entonces, es un movimiento en bloque que si tú lo ves en el lado de trabajo, es decir, el lado que rota, ahí se produce un movimiento hacia afuera y luego puede haber un movimiento hacia arriba, abajo, adelante, atrás o una combinación de todos ellos. Pues entonces, este es el movimiento de Bennett. Arriba no tenéis movimiento de Bennett, fíjate como el cóndilo de trabajo está rotando sobre un eje vertical y el otro se desplaza hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro. Y en cambio aquí, en las otras de abajo, el cóndilo primero se va hacia afuera y luego rota, o al mismo tiempo que rota se va hacia afuera. Eso depende también. Entonces, el Bennett puede ser propio del paciente, que siempre que haga un movimiento de lateralidad aparezca el movimiento de Bennett, o puede ser un Bennett forzado, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí no es una cosa de hierro que esté clavada con un clavo, no, eso tiene una resiliencia pequeña. Y esa resiliencia pequeña que permite que el cóndilo se vaya hacia afuera es lo que es el movimiento de Bennett.
Si tú, por ejemplo, estás haciendo fuerza sobre el ángulo mandibular del lado izquierdo del paciente, el movimiento de Bennett se producirá en el cóndilo del lado derecho, porque tú estás empujando aquí y esto se irá hacia afuera. Y si empujas aquí, se producirá en el otro lado. Es que hay veces que estas situaciones aparecen sin que tú seas consciente de ello. Por ejemplo, cuando estás durmiendo, este señor de la izquierda está haciendo fuerza sobre el ángulo mandibular del lado izquierdo y aparecerá el Bennett en el cóndilo derecho. Y esta señorita está haciendo fuerza sobre la mandíbula, el ángulo mandibular en el lado derecho y aparecerá el Bennett en el lado izquierdo. Luego, cuando tenemos unas cóndilos normales que están rotando, como veis en esos circulitos negros, rota perfectamente, bueno, pues eso, los surcos que tendríamos que tener en unos dientes naturales serían exactamente así, rectos. Pero, en cambio, cuando tenemos el movimiento de Bennett, varía el eje de giro y entonces, ¿qué pasa? Que varían también la dirección de los surcos. Y fíjate cómo se produce ese movimiento hacia afuera, sobre todo en los de no trabajo que están en azul, cómo crea una curvatura más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ajustes, tanto en una dentición natural como con la férula, cuando tú ajustes las interferencias, tendrás que inducir la aparición del movimiento de Bennett. Porque fijaros la diferencia que puede llegar a existir entre el punteado, que sería el normal, y el negro, que sería donde existiera el movimiento de Bennett. Luego tenemos que eliminar tanto el normal sin Bennett como la que apareciera con el movimiento de Bennett. Y entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues inducir el que se produzca un movimiento de Bennett cada vez que ajustemos la oclusión. Una férula con el plano oclusal no paralelo al suelo es la que va a crear interferencias, ya sea de trabajo o de no trabajo. Luego, en las férulas, para eliminar las interferencias, no habrá que abrir surcos, sino sencillamente tendremos que cambiar la inclinación de ese plano, que si está así, le tendremos que poner absolutamente paralelo al suelo. No hay que abrir surcos en las férulas, simplemente cambiar el plano. Fíjate, aquí ya se ha cambiado el plano y cómo sale perfectamente, al haberlo equilibrado, no existiendo ya ningún tipo de interferencia, ni de trabajo ni de no trabajo. Y por supuesto, queremos que encajen las cúspides vestibulares, las linguales no, porque sería un foco más de interferencias y es lo que no queremos que ocurra. ¿Cómo se localizarán y eliminarán las interferencias en las férulas? Pues mira, meteremos primero papel rojo y le haremos al paciente que él solo por sus propios medios vaya a la derecha, a la izquierda y en protrusiva. Se lo dices, mueve a la derecha o a la izquierda y protrusiva. Y que luego después tú lo que haces es inducir el movimiento de Bennett y ahora le dices, mueve hacia la izquierda, claro, y tú estás haciendo fuerza en la derecha. O mueve hacia la derecha y estás haciendo fuerza en la izquierda. Si lo sabes hacer, desde aquí mismo también vas a poder inducir el que aparezca el movimiento del Bennett. Luego van a aparecer unos puntos correspondientes a las cúspides vestibulares y unas manchas correspondientes a las interferencias que tú tengas. Para saber cuáles son interferencias y cuáles son manchas, metes papel negro y le dices al paciente, muerde, y marca en negro las zonas que tienes que respetar, que son ya de máxima intercuspidación de las cúspides vestibulares, y eliminas lo rojo. Lo eliminas variando la inclinación de esa zona posterior. Fíjate cómo aquí, si nos vemos a la zona de atrás, se ven manchas rojas en lateral. ¿Eso qué quiere decir? Si es que se ve que ese plano está un poquito inclinado así hacia afuera. Entonces aquí, en esta zona, hay interferencias. Habrá que variar el plano, habrá que variar ese plano para, de estar inclinado, dejarlo absolutamente recto, con una fresa de este tipo plana. Y quitar todo lo rojo. Para eliminar las interferencias en las férulas no se abren surcos, sino que se varía la inclinación del plano oclusal posterior. Se eliminan de alguna manera, tienen que desaparecer los puntos rojos que corresponden a interferencias y dejar exactamente los puntos oscuros. Y los puntos rojos se eliminan no quitando el punto, sino aplanando la superficie externa o interna de ese plano posterior. Fijaros cómo metemos desde delante, yo estoy induciendo la aparición del movimiento de Bennett, haciendo fuerza para que aparezca ese movimiento de Bennett, hacemos un movimiento de lateralidad
y luego después con papel rojo hacemos con el negro que muerda en máxima intercuspiración. Y entonces vamos a ver cómo estas férulas, fíjate una cosa curiosa, aquí en la férula, en la parte derecha delante, donde la guía canina, hay dos Vs. Hay dos Vs. Habrá que ver qué V se deja y qué V se quita. Ahora os lo explicaremos. Pero eliminas todos los contactos rojos del sector anterior y vas reduciendo, fíjate, como al morder fuerte, pues aparecen ya puntos más grandes. Eso es una cosa que ocurre muchas veces y vas siempre eliminando estos puntos más grandes, convirtiéndoles, como hemos dicho, en puntitos más pequeños. Fíjate cómo se va quitando el sector anterior, se vuelve a hacer y se reduce en el tamaño de esos puntos, se introduce otra vez en boca, rojo, derecha, izquierda, induces también el movimiento de Bennett, en este caso ha sido manual, en la esquina, y fíjate cómo ahí hay dos zonas de V. Y se elimina, eliminando toda, haciendo más plano lo que es el plano posterior. Entonces, cuando existen dos Vs, dos guías anteriores en un mismo lado, se elimina la que no corresponde al canino. Miras en la boca y la que no corresponde al canino, clac, 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 te la llevas. Hay muchas veces que los laterales también están creando Vs. Para hacer desaparecer las interferencias, se eliminará lo rojo que no coincida con lo negro, excepto en la guía anterior canina. Para ello se variará la inclinación del plano posterior. Para quitar las interferencias, lo que se hace es que se varía la inclinación del plano posterior. Y aquí tenéis cómo quedaría una férula ajustada. Puntos pequeños, Vs y todo el sector anterior libre de oclusión y de contactos y lateralidades. En las férulas entonces se debe ajustar la oclusión con el paciente tumbado, con el paciente sentado, con el cuello normal y con el cuello extendido. Para todas esas posiciones que tú puedas tener en la cama, todas las influencias que puedan crear negativas, esas posiciones, bueno, pues hay que controlarlas también. Se deberá ajustar, otra vez repetimos para que nos quede muy claro, sin morder, mordiendo flojo y mordiendo fuerte, y todos en relación céntrica. Luego, vamos a ver el resultado final. En este momento tenemos que la relación céntrica y la máxima intercuspiración coinciden, que hay una guía anterior plana, no prematuridades, no interferencias, buena dimensión vertical y todos puntitos negros pequeños. La férula estabilizadora, que sería esta, el final, con el plano oclusal equilibrado, sin contactos en cúspides linguales, simplemente vestibulares, y sin contactos en el sector posterior en lateralidades y protusivas, variando el plano posterior si aparecieran esos puntos. Y fijaros, esto de aquí sería una férula estabilizadora, de relajación muscular, con su guía canina y con su falta de contactos en lateralidades a nivel posterior, pero sin contactos en máxima intercuspiración coincidentes con la relación céntrica. Entonces, otra cosa importante que vamos a ver ahora, para mí es importantísimo, por eso sacamos el muñeco en grande para que se note bien. ¿Se debería hacer un ajuste oclusal de la boca complementario si se coloca una férula? Esa pregunta para mí es importante. La férula es una rehabilitación oral de quita y pon con una oclusión perfecta. Lo ideal, por tanto, sería hacer un ajuste oclusal de la boca para que exista la misma perfecta oclusión con y sin férula, sin prematuridades, sin interferencias y una buena guía anterior. Mira, el libro que estamos haciendo nuevo es una idea muy clara. O sea, ¿a ti te parece lógico ajustar un puente que no tenga prematuridades, que no tenga interferencias y todo perfecto de oclusión cuando estás poniendo un puente nuevo? Y en cambio al otro lado de la boca te olvidas. ¿Que tiene prematuridades? Te importan tres pitos. ¿Que tiene interferencias? Te importan tres pitos. Yo creo que no. O sea, señores, estamos hablando de un bloque. Si tú tienes una oclusión perfecta por las noches con tu férula, ¿qué pasa? Le quitas la férula y ¿qué te dice el paciente? Oye, cada vez que me quito la férula, nota que los dientes se deben estar moviendo porque me encaja peor la boca. No, usted no es consciente de que está dando en relación céntrica en su prematuridad, porque usted normalmente durante el día lo que hace es evitarla a base de llevarse la boca un poquito más hacia adelante y a la izquierda, por ejemplo. Entonces ahí cierra usted y ya evita las prematuridades, pero por la mañana, cuando se quita la férula, está contactando en sus prematuridades. Luego, por favor, vamos a ser
listos, porque yo creo que esta profesión es de pensar y de lógica. Vamos a ser listos y vamos a equiparar, a que coincida la oclusión de la férula con la oclusión que vamos a tener sin la férula, y que estemos todos en una situación comodísima, fisiológica y sin crear sobrecargas. Luego, ¿qué oclusión final deseamos obtener una férula y en la boca del paciente como conjunto inseparable? Conjunto inseparable tiene que ser la férula y la boca del paciente. Vamos a ver, en la férula queremos, como punto número 1, que coincida la relación céntrica con la máxima intercuspiración. Como punto número 2, querríamos, estamos comparando la férula con los dientes naturales, que tenga salida en lateralidad, por supuesto, para los movimientos de protusiva, de lateralidad y de trabajo y de no trabajo. Es decir, tiene que haber unos surcos que en este caso son planos rectos para que permita la salida de las cúspides y que no haya antagonistas y que no haya ningún problema y que exista una guía canina. Y el tercer punto sería la oclusión mutuamente protegida en la férula y en el diente. O sea, en la férula queremos que se produzca contactos a nivel de los caninos y en el sector posterior. Ojo con los contactos en los caninos. Muchas veces nos pasamos de contacto en el canino y entonces habrá que decirle al paciente, oye, ¿notas mucho contacto a nivel del canino? No. Pero queremos que el grupo anterior quede fuera de contacto. Es decir, una situación muy similar en lo que es la férula y lo que es el diente. No. Luego, el hecho de que no contacte el grupo anterior e inferior en la férula podría llegar a producir extrusiones de dichas piezas. Es por ello muy importante que cuando muerdan fuerte los dientes naturales entre sí, cuando muerdan fuerte y sin la férula, se produzca un contacto que evite dicho movimiento. Luego, en los dientes naturales, ¿qué quieres? Que cuando muerdan flojo, tú puedas sacar en la de la izquierda, lo estamos viendo, pueda salir el papel artus con una ligera resistencia en todo el sector anterior, de canino a canino, te permite sacar el papel con una ligera resistencia y en cambio en el grupo anterior quieres que contacte todo el sector anterior, que haya contactos en todos, desde canino a canino, incluidos lateral y central, y sector posterior. ¿Por qué al apretar fuerte va a contactar el sector anterior y antes no? Porque mira, al apretar fuerte se te va a crear una intrusión del sector posterior. Luego ahí es donde tiene que empezar a contactar el sector anterior. Si tú en flojo ya te está contactando el sector anterior, cuando el paciente muerda y se produzca esa pequeña intrusión, va a hacer esto. Va a crear unas tensiones sobre el sector anterior. Lo que a ti te interesa, que con el mordiendo flojo pueda salir el papel, pero mordiendo fuerte no pueda salir el papel, pero sin crear ninguna tensión sobre los dientes superiores. Luego, ¿qué va a conseguir con esto además? Que no se produzcan extrusiones en el sector inferior, que aunque no haya contacto por la noche en la férula, tú por la mañana, en cuanto el paciente empiece a tener sus parafunciones, pues va a colocar a sus dientes en su sitio y no va a haber ningún problema de extrusiones. Va a impedir que los dientes inferiores se extruyan. Luego, ¿cuál es el único caso en el que mordiendo flojo tiene que morder el sector posterior y el sector anterior? En el caso de implantes, porque los implantes realmente no producen ningún tipo de extrusión ni de intrusión, es una cosa estática que no se intruye y entonces desde el primer momento es conveniente que todo muerda perfectamente bien. Que muerda sector posterior, que muerda sector de caninos y que muerda sector de incisivos anteriores. Por eso este papel artus es importantísimo utilizarlo para tener un buen control de la oclusión. Y lo mismo ocurrirá si le dices al paciente que muerda fuerte, exactamente igual, porque ahí no va a haber ninguna variación ni ninguna sobrecarga. Si está bien ajustado, ¿verdad? Es decir, colocar una férula debería conllevar realizar un ajuste oclusal de la boca del paciente. No es normal que una boca existan dos tipos de oclusiones, la buena con la férula y la mala sin la férula. Por favor, vamos a unificar criterios. ¿Sabes cuál es la única forma que se unifican criterios? Aprendiendo a hacer ajustes oclusales. En el momento que tú sabes hacer un ajuste oclusal, en el momento que tú haces un ajuste oclusal, que ves que la boca encaja perfectamente bien, se han acabado todas las dudas de si es importante o no el ajuste oclusal. No te quepa la menor duda. Acordaros, cursos online teórico-prácticos.
Luego, resultado final. Esta es la férula que vamos a colocar por las noches. Una férula dura. Y esta es la férula con sus movimientos laterales y con sus aperturas del sector posterior en la lateralidad. Queremos que la relación céntrica y la máxima intercuspiración coincidan. Queremos que exista movimiento de trabajo, en este caso del lado derecho. Fijaros cómo sobre el canino va toda la desoclusión, lo mismo en el lado izquierdo. Fijaros cómo sectores posteriores se abren muy poquito, que es lo que habíamos dicho que queríamos. Fijaros cómo protrusiva, bueno, pues también se hace sobre los caninos. ¿Qué material usaremos en las férulas? Pues siempre una resina dura. Las blandas lo único que van a hacer es invitarte a apretar más los dientes. Luego, situaciones en que necesitarías utilizar una férula, porque las férulas están menospreciadas, ¿no, señores? Las férulas bien hechas funcionan perfectamente bien y consigues que se solucionen muchísimos problemas. ¿Cuántas férulas utilizamos? Muchísimas. Lo que pasa es que se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. De ahora que vais a utilizarlas todos bien y que ya veréis qué exitazo vais a tener con las férulas, vais a ser unos admiradores de la férula. ¿En qué situaciones, aparte de la disfunción temporomandibular, de parafunciones, de desgastes, de dolores en articulación temporomandibular y musculares, de reposiciones condilares, de cefaleas, de bruxomanías, de movimientos de dientes que queramos forzar nosotros con la férula, de desoclusiones temporales en ortodoncia, en caso de rehabilitaciones importantes, que hay veces que necesitamos que haya una estructura de dientes anteriores por la lesión que tienen los cóndilos del paciente, lenguas festoneadas que muchas veces indican una dimensión vertical baja y que tenemos que solucionarlo inicialmente con la férula, dimensiones verticales disminuidas, diagnósticos diferenciales de patologías. En todos estos se deben utilizar férulas, por supuesto que sí. ¿Por qué no? No todos los casos, tratamientos ni pacientes son iguales y no se puede generalizar. Cuando hablamos de esas rehabilitaciones, no, pues ya a este paciente le tengo durante 3 meses con una férula 24 horas puesta y de repente te llega una azafata monísima o te llega un artista de no sé qué o te llega un director general de no sé cuántos que tiene que estar... Y entonces le ves con una férula puesta todo el día. Bueno, pues tiene que haber algo que sea una férula estética, que la pueda llevar efectivamente a las 24 horas, por la noche y por el día. Y para mí la mejor férula estética que existe es esta. O sea, esto de la izquierda de la imagen, yo no podría obligar a un señor a llevarlo 24 horas al día, 2 a 3 meses, porque es que el primero que nos lo llevaría sería yo. A mí me daría vergüenza ir con una férula todo el día. Y es que ves a la gente que cuando te encuentran por la calle, de repente sacan el bolso y se colocan la férula. ¿Ves que llevo la férula? Bueno, no, macha, te acabas de colocar ahora mismo. O sea, no me vaciles, te acabas de colocar ahora mismo la férula. Pues fíjate tú, una rehabilitación donde hemos colocado, esta rehabilitación la ha hecho mi hijo David Jiménez, donde ha colocado unos provisionales, facetas y coronas sistema Kazkan, ha subido la dimensión vertical, ha dado una funcionalidad de guías caninas, de estabilidad oclusal posterior bilateral, de estética, o sea, que es importantísimo, señores, que vivimos en el siglo XXI, estética. Ya este señor no le puede tener con una férula de estas mazacote 24 horas al día, pero con esto sí, porque es lo mismo, es esta resina, la de la izquierda, la de la derecha resina. Tiene una guía canina la de la izquierda, la de la derecha tiene una guía canina. Planas las dos. Tienen estabilidad oclusal posterior bilateral más allá del primer molar. Tienen estabilidad oclusal posterior bilateral más allá del primer molar. Tienen todo. Y además hemos subido la dimensión vertical, que es lo que necesitaba en este caso este paciente, que viene con dolores y que tiene estos desgastes tan tremendos. Bueno, pues es que para mí esto es lo que yo llamo una férula estética. Y entonces vas a tener al paciente ajustándole la oclusión de los provisionales durante 2 o 3 meses, induciendo el movimiento de Bennett, induciendo todo, una oclusión perfecta, 2 o 3 meses. Y cuando ya tienes en esos 2 o 3 meses una oclusión fantástica, pues haces una lectura de los provisionales,
incluyendo las caras oclusales, las caras activas de los caninos, todo se le hace una lectura y entonces se va a hacer una lectura de los tallados y se van a interrelacionar los provisionales con la lectura de los tallados. Y se va a hacer esto, señores. Esto es el principio y este es el final ya en definitivo, con sus guías anteriores en lateralidades, con su estética, con su relación estética del doble que enseñe arriba que abajo, en fin, esto es vivir la oclusión, vivir la estética, todo está interrelacionado y vivir la funcionalidad, todo conjunto, a base de células estéticas. Y entonces, fíjate que esta paciente era un preparador físico, lo que nos cuenta, nos está explicando exactamente lo que hay que hacer y por qué le ha ido bien. Bueno, es que es importantísimo. Desde el minuto 1 con los provisionales se nota una descarga de todos los músculos del cuello, de todos los músculos de la cara. ¿Por qué? Pues porque le has aumentado la dimensión vertical. Y eso es importantísimo, señores. Hay muchísimos casos en que hay que aumentar la dimensión vertical. Y no es un tema de basta, de pela, no, es un tema de necesidad fisiológica del organismo, sin duda. A este paciente yo le pondría también una férula de resina dura. Va a tener la misma oclusión con la férula que sin la férula, pero la férula va a tener un factor que le va a hacer que apriete menos los dientes y eso vamos a conseguirlo con ello. Entonces yo le pondría una férula y, por supuesto, tendría que hacer un control a posteriori, tanto de la oclusión del paciente como de la oclusión de la férula. No puedes dejar una férula y una oclusión y decirle adiós muy buenas, váyase con Dios. No, porque es que esa boca va a variar y esa boca de repente va a notar una prematuridad y de repente va a notar una diferencia. Resulta que se te va a hacer hasta una mordida abierta. Tú tienes que ir controlando, porque estos cóndilos se están readaptando. Estos cóndilos han sufrido durante mucho tiempo y de repente tú les has mejorado perfectamente la oclusión, pero se están readaptando. ¿Os acordáis aquella etapa que hablábamos adaptativa? Pues ahí es donde estamos ahora. El paciente está con esa etapa adaptativa y a lo mejor la oclusión de hoy no tiene nada que ver con la oclusión de dentro de un mes, ni tiene nada que ver con la oclusión de dentro de 2 meses. Luego las férulas y la oclusión de la boca habrá que empezar ajustándola a la semana, al mes, a los 3 meses y cada 6 meses. Pero si tú ves que no es suficiente y necesitas verlo 2 veces, una vez cada mes o cada 2 meses, pues por supuesto le das la cita, hasta que en un momento determinado veas que eso se ha estabilizado y cuando ya se ha estabilizado, perfectamente puedes empezar a controlarlo cada 6 meses. Bueno, señores, os he dado una idea muy global de lo que es la férula, de lo que es la oclusión, de lo que son las férula estéticas, de todo lo que a mí me resulta interesante y me ha resultado muy interesante en mi vida personal, profesional. Está claro que la oclusión está de moda en el mundo. Por ejemplo, aquí en este grupo, pues estamos profesionales que hablamos de oclusión, profesionales que saben muchísimo de oclusión. Este es mi grupo de amigos brasileños, pero bueno, pues tengo también grupos de amigos en Venezuela, grupos de amigos en muchos países de Hispanoamérica, en Chile, en México, y de Centroamérica, a los que yo quiero muchísimo, y bueno, que estoy seguro que estarán hoy colgados del tema de las férulas. Y bueno, pues quiero mandarles a todos un saludo muy cariñoso. Recomendaros otra vez que la oclusión es muy importante, que la oclusión es la vida, que dentro de aquellos castillos de naipes que hablábamos, pues una de las cartas más importantes y que más está manteniendo todo es la oclusión. Y al interrelacionar todo de funcionalidad, de estética con la oclusión, yo creo que ha sido lo más importante que hemos hecho últimamente. La oclusión realmente no ha variado. Lleva muy igual, con mínimas diferencias desde hace muchísimo tiempo, pero sí que hemos intentado
simplificarla, ponerla al alcance de todo el mundo, porque realmente la oclusión es una cosa sencilla de hacer si se entiende y si se piensa, porque aquello del estrujar y escurrir es una cosa que encaja perfectamente en la oclusión. Hay que pensar. Yo he tenido una serie de preguntas que me han hecho hoy, que vamos a contestar el próximo día, pero que estoy encantado de poder tener una relación tan directa con vosotros, que por supuesto os vuelvo a repetir, mi portal para que el que quiera ponerse en contacto, yo estoy a su disposición, sobre cursos online, @clinicaciro.es, y el curso teórico práctico, no se os olvide, importantísimo, un curso teórico práctico, que lo podemos hacer perfectamente bien. Entonces, muchas gracias a todos, ha sido un placer teneros, ha sido un placer estar con vosotros y ha sido un placer de que me abréis las puertas de vuestras casas para poder acompañaros en estos momentos duros en los que estamos todos encerrados pensando a ver qué va a pasar el lunes, qué va a pasar el miércoles, qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar este verano. Estamos todos igual, no os preocupéis, que lo único que os recomiendo, como decía ayer en WhatsApp, es que cambiéis de zapatillas, que habéis dado una marcha tremenda durante estos días que habéis estado encerrados en vuestra casa y que os compréis todos unas zapatillas nuevas. Ah, y otra cosa muy importante, ir todos al dentista porque tenemos una cantidad de garantías para que no pase nada en las clínicas. Sin ninguna duda, pacientes, venir. Os esperamos con los brazos abiertos y no tengáis el más mínimo miedo porque estamos preparados para recibiros. Muchas gracias.